casa como en el trabajo. La Apple I evolucionó en la Apple II, la que recuerdan muchas personas. Luego llegó la Lisa, la que muchos no recuerdan. Fue el primer intento de Apple de usar una interfaz gráfica de usuario, o GUI. Todos los computadores anteriores se usaban por líneas de comando. Digamos que deseabas copiar un archivo desde un disco flexible a otro. Tenías que escribir comandos que especificaban el nombre del disco flexible, que podía ser algo tan críptico como C dos puntos, D dos puntos, E dos puntos o F dos puntos, y tenías que escribir el nombre del archivo sin cometer ningún error al hacerlo. La GUI le permitió al usuario trabajar con iconos representativos en lugar de memorizar líneas de código. Cuando estás sentado en tu escritorio pensando cómo diseñar un mejor computador, miras tu escritorio, hay carpetas, tienes un escritorio y está esa papelera allá. Bien, puedo abrir y cerrar ventanas y las cosas se comunican mutuamente y puedo mover las carpetas y echarlas a la papelera o cambiar sus nombres. A pesar de esta aplicación amigable, la Lisa nunca despegó, ya que la mayoría no podía costearla. Se necesitaba 1 megabyte de memoria para hacer ese tipo de computador, y 1 megabyte de memoria entonces costaba $5,000. Así que nuestro computador se vendía por unos $10,000 y no se vendió muy bien. Pero el precio accesible ha sido casi el mismo desde nuestra primera Apple II, en el rango de los $2,000. Steve Jobs presionó a sus ingenieros para que crearan una computadora GUI dentro de ese rango de precios deseado, y lo lograron. En 1984, la Apple Macintosh fue lanzada con muchas fanfarrias, como un tipo distinto de computador, cito, para el resto de nosotros. Así que mientras el PC de IBM era dirigido a ese hombre de negocios equipado y aburrido, la Mac era para las personas que deseaban divertirse, que eran creativas y que no eran expertos en computadores, pero que necesitaban realizar el trabajo con un computador rápidamente. La Mac tenía un ratón, menús desplegables e iconos gráficos que el usuario podía presionar y arrastrar. Pronto los modelos IBM también tuvieron esas características. Aprender a usar un computador pasó de ser atemorizante a posible. En los 80, si usabas un computador personal, eras por definición un principiante. Las personas necesitaban ayuda, y el hecho de que hubiese revistas como esta, libros y otras fuentes de información, era un signo de que la revolución llegaba para quedarse. Apple Computers hizo a Woz multimillonario. Él tomó su dinero y creó uno de los mayores eventos musicales de los 80, el Festival de Estados Unidos. Invertimos $10 millones en la construcción de un anfiteatro y creando varios servicios necesarios, plomería y esas cosas. Yo incluso probé los baños portátiles yo mismo. Creo que la razón por la que nos ha ido tan bien es que tuvimos más baños por persona que en cualquier otro evento de su tipo jamás. Organizamos un concierto que duró 3 días. Teníamos tiendas de tecnología. Esto fue a principios de los 80 y Apple había iniciado ese gran suceso. Y ahora había otras compañías fabricando computadores personales y se estaban haciendo parte de nuestra vida. Y los computadores personales apenas comenzaban a conectarse a los instrumentos musicales. La tecnología y la música van juntas y siempre lo han hecho. Así que organicé una feria de tecnología y las compañías básicamente mostraron sus productos y lo que podían hacer. Así que caminabas y recibías información. El Festival de Estados Unidos presagió el matrimonio entre la cultura y la tecnología, hecho posible por el microprocesador. El chip transformó el modo en que las personas hacían negocios y también la forma en que obtenían placer. Luego de salir del trabajo, encontramos todo tipo de modos tecnológicos de pasar el tiempo libre en los 80. Si era lo suficientemente afortunado para ser un niño en los 80, puede que recuerde haber gastado su dinero en el nirvana virtual llamado arcade, limitado solo por su imaginación y la cantidad de monedas que tuviese. Alguna vez fueron solo lugares para jugar skee-ball y pinball. Los arcades ahora tenían los nuevos y populares juegos de combate, donde uno mismo podía salvar el mundo de los alienígenas presionando repetidamente un botón. Pero aún más populares eran los juegos de personajes como Donkey Kong y Pac-Man. Según el creador de Pac-Man, Toru Iwatani, la inspiración para el personaje le llegó por una pizza a la que le faltaba un pedazo. Si usted suspira por los juegos del pasado, la Vintage Arcade Superstore en Glendale, California,
puede resucitar su infancia con uno de sus juegos de arcade restaurados. La mayoría de los clientes son personas que jugaron estos juegos de niños. Algunos clientes son coleccionistas. Tenemos algunos clientes que son celebridades. Tenemos la mayoría de los productos de software de los juegos de video de principios de los 80, como Miss Pac-Man, Galaga, Defender Asteroids, Donkey Kong. Si no tenemos algo, lo podemos encontrar para usted. Lo reparamos completamente, rehacemos los paneles de control, le colocamos nuevos vidrios al monitor, nuevas marquesinas, conectores, repintamos los lados. Muchas veces los redecoramos. Por supuesto, Jim prueba personalmente cada juego antes de ser enviado al cliente. Por dentro, los juegos de video son máquinas bastante simples, hechas posibles por nuestro viejo amigo, el microprocesador. La corriente llega a través del cable, pasa por este transformador, hay algunos fusibles, este es el regulador de poder, aquí está la tarjeta del computador, aquí están los chips de memoria, este es el microprocesador, aquí está el monitor que muestra la imagen, luego las bocinas aquí arriba, el panel de control está al frente y eso es básicamente lo que forma un juego de video. La tecnología de los juegos de video hipnotizó a una nueva generación impresionable. Y como mucho de la electrónica en los 80, los juegos se hicieron lo suficientemente pequeños y económicos para llegar al hogar. Las ventas de las consolas de juego caseras como la Atari 2600 explotaron. Había algún interés por parte de muchos padres por adquirir los juegos para el hogar, para que sus hijos jugaran en casa en lugar de ir a ese espacio desconocido del arcade, donde los padres perdían control sobre sus hijos. Desde el punto de vista de los niños, los juegos que eran conversiones de juegos populares del arcade para las consolas tendían a ser inferiores técnicamente hablando. Inferiores o no, los juegos de video caseros fueron un éxito. El fundador de Atari, Nolan Bushnell, parecía haber descubierto una fórmula que funcionaba, al menos por un tiempo. Un 2600 contenía un microprocesador muy simple, corriendo tal vez a 1 MHz. Y esa naturaleza primitiva le permitía manejar solamente juegos en 2 dimensiones, con solo pocos colores y pocos objetos moviéndose en la pantalla. Bushnell permitió una cultura abierta de desarrollo de juegos, lo que significa que otras compañías podían producir cartuchos compatibles con la 2600. Algunos de los juegos no eran precisamente excelentes. Como resultado de eso, Atari de algún modo perdió el control de esa plataforma. Eso llevó a principios de los 80 a una especie de colapso en la industria. Los fabricantes de juegos que siguieron, como Nintendo, aprendieron de los errores de Atari. Codificaron y patentaron sus consolas e insistieron en lineamientos estrictos de control de calidad. A pesar de algunas asombrosas innovaciones en juegos de video y gráficos con los años, aún miramos con nostalgia esos juegos de los 80. Si encuesta a estudiantes universitarios actuales, más del 50% de ellos ha jugado con una Atari 2600, aún hoy en día. Por alguna razón ha mantenido su popularidad. La Atari 2600 dio en el clavo de cierto tipo de experiencia interactiva de juego que es posible en una plataforma muy simple. Realmente son juegos eternos. Si los juegos no eran lo suyo, entonces tal vez recuerde otros adelantos relacionados con la televisión. MTV, CNN y HBO eran algunos de los canales de cable especializados que hacían su gran debut en la pantalla. Pero no era posible verlo todo. ¿O sí? Presentamos al VCR. Les permitió a las personas capturar la televisión y no tener que organizar sus vidas para ver su programa favorito, pues ahora podían simplemente poner una cinta en la máquina, programar el tiempo, grabar y salir a hacer lo que tuvieran que hacer. A pesar del hecho de que el reloj siempre parecía creer que era medianoche, la videograbadora nos permitió grabar un programa en su horario regular y verlo después. Hoy suena muy simple, pero fue muy importante en ese momento. El fenómeno resultante fue esa noción de cambio de tiempo. Por supuesto, lo otro que ocurrió fue que las personas encontraron el botón de adelantar y podían saltarse los comerciales o las partes del programa que no les interesaban. Los VCR para el consumo fueron lanzados a mediados de los 70, pero pocos hogares tuvieron uno hasta los 80.